y que iba a ser un compromiso sin mayor problema para el Atlético de Madrid. Lo termina sufriendo y lo termina empatando, Ricky. A ver, lo sufre desde el 1-0, desde el primer minuto del partido. Lo único que hizo es defenderse. Y el empate llega como consecuencia de un recontragolazo, porque la figura del partido fue Oblak. Sacó 3 o 4 increíbles. Está otra vez Oblak a un nivel altísimo, como lo conocíamos hace años atrás. Es más, es uno de los equipos con menos goles en contra en Europa en este momento, pero en ligas. Pero, a ver, no sé qué pretenden. Hay una expresión: no le pidan peras al olmo. Los equipos del Cholo juegan así, se defienden así, punto. Y si esperan alguna otra cosa, todos los partidos es la definición de locura que dijo Einstein, ¿no? De hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. A ver, el Cholo sabe que en este estadio es difícil. Él juega así, a los jugadores los tira atrás y busca la contra, y casi lo gana. Pero, a ver, esta película, ¿cuántas veces la vimos? No, está bien, Ricky. Y la pregunta del reportero, la segunda pregunta del reportero es muy importante, porque dice: a 7 puntos del Barça te vas al parón de la fecha FIFA. Y decía Ricky, no le puedes pedir peras al olmo, y entiendo por dónde va esa frase, Mario. El que no le pidamos al Cholo Simeone que cambie el estilo de juego si lo ha practicado así a lo largo de toda su carrera. El tema es que antes ganaba, ahora no gana, y ahora muchos los pierde, como pasó en Portugal a mitad de semana, o deja puntos en el camino, como pasa hoy en Liga, o como pasó la semana pasada. Pero esto es normal. ¿Pero cómo normal? Primero, no sé mi compañero por qué lo dice, lo dijiste tú o yo. Simplemente analizamos cómo es el Atlético de Madrid el partido de hoy. No me puedes decir que esto es normal, Mario. Es normal. Cuando un equipo juega así, de esta naturaleza, si anota un gol como lo hizo al minuto 1, todo muy bien, le viene perfecto y le viene sensacional. Pero cuando tienes tú que ir a buscar el marcador, pues es más difícil, es muy difícil. Pero aparte, lo dice muy bien Ricky, el Cholo Simeone así ha jugado toda su vida. Este es el Atlético de Madrid. Me dijo mi compañero, uno de mis compañeros que también me dijo: yo soy cholista, somos campeones, hemos sido campeones así, fantástico. Es decir, la verdad que cada quien ve el fútbol como quiere y le gusta como sea. Es que el Cholo es así. Es que es una realidad. Antes eran campeones así. El problema, Ricky, es que hoy estás jugando así a 7 puntos de líder, y entonces tienen que venir los cuestionamientos al técnico. No. Lo que pasa, señor Mauricio Imay, es que usted hace, ¿cuánto? 10 años que trabajamos juntos, hace 10 años que le estás pegando al Cholo, hace 10 años que estás diciendo lo mismo. No te gusta absolutamente nada del Cholo Simeone, y él siempre juega así. Yo no sé lo que estás buscando acá. A ver, empató un partido contra la Real Sociedad de visitante y casi lo gana, defendiéndose todo el partido como lo ha hecho siempre. Usted lo empató y casi lo gana más que casi lo pierde. No es cierto. El empate llegó con un recontragolazo en el minuto 84. ¿Usted se cree que es fácil ganar la liga, estar en una liga con el Real Madrid y con el Barcelona? Que cada punto no vale oro para un equipo como el Atlético de Madrid, ¿eso me estás diciendo? Pero es que ese ¿qué querés que haga? El juego bonito no es para todos. Es que ese es el problema. El que 10 años llevas así con el Cholo. No, te equivocas, porque yo también soy cholista. Pero hay que cuestionar, cuando vienen este tipo de resultados hay que cuestionarlos. No me digas que eres cholista. ¿Tú desde cuándo eres cholista? De siempre. ¿Por qué? Porque lo que más le reconozco, lo que más le admiro a Diego Pablo, el Cholo Simeone, es que le fue a cambiar un chip, una mentalidad a un equipo perdedor para convertirlo en un equipo ganador, por lo menos partiendo desde lo mental. El problema es que en tiempos recientes ha dejado de ser ganador. Yo el estilo de juego no lo puedo cuestionar cuando los resultados son positivos. Pero por supuesto que puedo cuestionar, Mario, el estilo de juego a ustedes, los entrenadores, que trabajan y que toman las decisiones en el trámite del partido cuando no entregan resultados positivos. Siempre es así. Bueno, y hoy el Cholo no está entregando resultados positivos. Pero ya vendrán, porque hablamos de que el partido pasado le metieron no sé cuántos goles. Hoy tenía que reaccionar, hoy no tenía que perder, hoy tenía que volver a la confianza. Y hoy lo logró, casi lo logra. Es que el problema es que me vienen diciendo: ya vendrán Mau, esos resultados positivos. ¿Cuándo, Ricky?
Señor Mauricio Imay, ¿defenderse bien no es jugar bien? Claro que es jugar bien, sí, por supuesto. Hoy no. Y bueno, entonces jugó bien el Cholo hoy. Hoy en la parte final del partido no defendió bien. Bueno, a ver, los equipos de Guardiola que tanto les encanta, que juegan 90 minutos, excelente siempre, todos los partidos, o hay lapso de los partidos donde no tiene tanto la pelota y juega tan bien. ¿Cuántos minutos? Los últimos minutos no defendió tan bien. Perdió una pelota de Paul y anotó el mejor gol del año la Real Sociedad de fuera del área con ese bombazo. Ricky Ortiz, empezaste este post partido diciendo que la figura fue Oblak. Entonces no defendió bien. Oblak. Entonces no defendió bien el Atlético de Madrid. Claro, bien, Oblak. Fue la figura, sacó 3 o 4 pelotas increíbles. Es parte de la defensa. Claro, gracias, Mario. Ok, es parte de la defensa. Ok, bueno, si vamos a seguir aplaudiendo todo al Cholo Simeone y si vamos a seguir diciendo que el Cholo Simeone va a ser quien decida cuando acabe su ciclo y si vamos a seguir pensando que el Cholo Simeone hoy es más que el propio Atlético de Madrid, creo que entonces tenemos que ir por otro camino y hablar de la Real Sociedad. Nadie dijo eso, ¿eh? No, nadie dijo eso. Todos ustedes que dicen que él va a decidir cuándo se va, entonces creen que el Cholo Simeone hoy está por encima de la institución. Eso no ser más que el Madrid, del Atlético de Madrid, ¿no? Sí, por supuesto que sí. No puede ser que hoy un técnico que no entrega resultados va a decidir cuándo se va a ir. Fíjate que ya hablamos de la Red Sociedad. Sí, él lo merece. Ya vamos a lo de la Red Sociedad. Nada más dime tú cuándo, Mario, en un equipo decidiste cuándo te ibas. No, yo no. Pero el Cholo sí. ¿Pero por qué? El Cholo sí. ¿Pero por qué? Porque es de resultados largos. Tiene que terminar la temporada. Vamos a ver cómo termina. Pero así ha jugado siempre. Así ha reaccionado siempre. Goleadas, la verdad que históricas. Difícilmente le he visto una goleada al Atlético de Madrid como la semana pasada. Pero partidos como este son los que he acostumbrado a ver del Atlético de Madrid, analizar del Atlético de Madrid. En verdad que te pone a pensar hoy a la Real Sociedad, el pensar por dónde entrar, por dónde desbordar, qué hacer. Después de ver a Oblak. Hoy en dónde jugó Griezmann. Jugó más en su propia área que en la del rival, ¿no? No, aparte marcaba ataque cubo, hizo coberturas con ataque cubo, pues es parte de la defensa. Y eso lo hemos visto siempre por parte del Cholo. Siempre. Eso no ha sido Empató 1-1 con Real Madrid. Ok, el problema es que antes ganaba. Empató 1-1 con Real Madrid. Sí, ¿cómo? ¿Cómo lo empató? ¿Pegaste tanto? ¿Cómo lo empató? Empató 1-1. Sí, pero Ricky, no le podemos seguir aplaudiendo empates, por favor. No le podemos seguir. Lino y Reinildo pierden la confianza de Simeone. Hola apasionados seguidores del Atlético de Madrid. Bienvenidos a otra noticia exclusiva de nuestro canal. Antes de comenzar, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y ver el vídeo hasta el final para no perderos ningún detalle importante. Dos futbolistas que antaño fueron intocables para Diego Pablo Simeone en el Atlético, miran con miedo a los dos próximos mercados de fichajes. Y es que tanto Samuel Lino como Reinildo Mandava no terminan de darle al míster lo que exige de ellos. Ambos mostraron su mejor versión tiempo atrás, y ahora que han soltado el pie del acelerador, el Cholo no se conforma. Tantos es así que de no cambiar drásticamente los dos jugadores de banda izquierda, uno como extremo / diagonal interior y el otro como central zurdo / diagonal lateral, podrían salir del Metropolitano en los próximos meses. La Premier llama a sus puertas. Lo cierto es que ambos futbolistas tienen su mercado y con gran cartel en la Premier League. El conjunto rojiblanco sabe que los puede colocar fácilmente. En el caso de Lino, recientemente han llamado a su puerta Aston Villa y Chelsea, mientras que para Reinildo, habría opciones en el West Ham. El mozambiqueño además termina contrato el próximo verano, con lo que la idea es firmar una renovación a la baja o bien acelerar su adiós de cara al mercado invernal. No pierdan tiempo y compartan esta noticia con todos sus amigos y familiares. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, no pierdan más tiempo y suscríbanse ahora para no perderse ninguna novedad de nuestro equipo de corazón.